Dictan prisión preventiva para Daniel Salcedo y Ronnie Aliaga, pero ordenan medidas alternativas para José Serrano y Javier Jordán en el caso de magnicidio FB. Amanda y Tamia, hijas de Fernando Villavicencio, ingresan al programa de protección a víctimas y testigos. Las hermanas denuncian actos intimidatorios por parte de uno de los presuntos implicados en el crimen de su padre. El gobierno se alista para recibir a Marco Rubio. La lucha contra el narcotráfico marcará la tónica de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, según el ministro del Interior. Operativo Estrella Verde. 16 militares fueron detenidos por filtrar información sensible e integrar una estructura de presunto contrabando de combustible. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reconforma los equipos técnicos en los concursos para fiscal y de renovación del Consejo de la Judicatura. El bloque de seguridad incorporará un nuevo escuadrón de drones para patrullar zonas críticas, detectar pistas clandestinas y controlar áreas de minería ilegal. En el ámbito internacional, nueva sentencia para el expresidente de Perú, Alejandro Toledo. El exmandatario deberá cumplir 13 años y 4 meses de prisión por lavado de activos. Vladimir Putin y Kim Jong-un participan en el desfile militar chino organizado por Xi Jinping en el denominado Día de la Victoria. Con el auspicio de Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Avanza en la justicia el caso de investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Se busca la autoría intelectual. De momento, para quienes han sido vinculados al proceso, hay 2 prisiones preventivas y 2 medidas alternativas. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con Tamia y con Amanda Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio. Hablaremos acerca de de este proceso, cómo va ahora, qué dicen de esta decisión que ha tomado la jueza acerca de dictar prisión preventiva únicamente para Aliaga y Salcedo y medidas sustitutivas para Javier Jordán y José Serrano. Estaremos también en diálogo con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. La proforma presupuestaria 2025. ¿Hay inconformidades? Le preguntamos. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y en fmmundo.com tienes actualidad, entretenimiento y lo mejor en nuestros programas. Cuando quieras y donde quieras, explora más. Ingresa hoy a fmmundo.com, todo en un solo lugar. Así es, noticias, análisis, entrevistas y nuestros programas en vivo o también en diferido para quienes se lo perdieron, lo pueden encontrar en fmmundo.com. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La jueza María Daniela Ayala del caso Magnicidio FB ordenó prisión preventiva para el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo, sentenciado en varias ocasiones por actos de corrupción. Para Javier Jordán, procesado en el caso Metástasis, e impuso presentaciones periódicas ante el Consulado de Ecuador en Miami, en Estados Unidos, una vez por semana. En el caso de José Serrano, la jueza dispuso su presentación periódica ante el consulado en Miami, siempre y cuando sea liberado por el Servicio de Migración. Además, señaló que de ser deportado a Ecuador, Serrano deberá presentarse ante la magistrada en 3 días. A ellos se los señala como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Por su parte, la Fiscalía adelantó que apelará la decisión adoptada en torno a Serrano y Jordán. Y esta mañana se instaló la audiencia de formulación de cargos contra los 4 implicados en el caso Magnicidio FB. Allí la fiscal Ana Hidalgo se refirió al testimonio anticipado rendido por Daniel Salcedo, en el que relató la presunta planificación, participantes, vigilancia y otros aspectos para cometer el crimen del ex candidato presidencial. De acuerdo con lo manifestado por Salcedo, habrían existido reuniones para planificar el atentado en las que supuestamente participaron Aliaga, Jordán y Serrano. Incluso Salcedo apuntó al exministro del Interior como el supuesto brazo armado del correísmo. Dentro de los elementos presentados por la fiscal Hidalgo en la causa, se hace referencia a las respuestas de uno de los sicarios que participaron en el crimen durante una entrevista con un agente del FBI. En su intervención, el sospechoso apuntó a que el asesinato respondió a órdenes de una persona a la cual calificó como el señor de arriba. Al ser consultado sobre la identidad de este sujeto, el implicado señaló al expresidente Rafael Correa. Carlos Figueroa, amigo de Fernando Villavicencio, advirtió que el caso de Magnicidio FB podría tener conexiones internacionales al mencionar la posible participación de grupos criminales colombianos en el atentado, lo que ahonda la necesidad de una cooperación más estrecha a nivel regional. Planificando un gran complot, ya digo, entre partidos políticos y grupos mafiosos e incluso, recuerde usted que fue preparado en Colombia y que los mafiosos eran colombianos, los ejecutores. Recuerde usted que Piedad Córdoba amenazó a Fernando. Recuerde usted que Fernando Villavicencio denunció a Gustavo Petro por el financiamiento de la campaña. Pienso que los que están en este momento implicados son también intermedios, porque ellos, al menos de la experiencia que tenemos y experiencia política que hemos tenido, sabemos perfectamente que ellos no actúan sin que le ordene alguien. Y sí nosotros estamos seguros de que hay órdenes de más arriba y que conocieron muchos que están vinculados con los partidos políticos, con estas mafias, conocieron de la preparación del asesinato. El caso Magnicidio FB podría tener conexiones internacionales al mencionar la posible participación de grupos criminales colombianos en el atentado, lo cual ahonda en la necesidad de una cooperación más estrecha a nivel regional. Y desde un supuesto financista hasta la coordinación logística del crimen de Fernando Villavicencio, Figueroa consideró que los distintos niveles de responsabilidad contra los presuntos implicados refleja el nivel de penetración del crimen organizado. Nosotros creemos hasta el día de hoy que hubo un gran complot político y mafioso en contra de la vida de Fernando Villavicencio. E incluso nosotros creemos que hubo intereses internacionales dentro de este asesinato. Partidos políticos como RC y el Partido Social Cristiano, claramente vinculados en una denuncia de Fernando Villavicencio en abril del 2023, donde estaban Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez de RC y Pablo Muentes del Partido Social Cristiano, donde hablaron de quebrarle a Fernando Villavicencio. Tradúzcase como matarlo, como asesinarlo. Pero hay algunas cosas que también quedan sueltas. Hay muchos cabos sueltos que nosotros hemos exigido que se aclaren a su tiempo. Desde luego no hemos querido interferir con la justicia, pero cada vez y cuando hemos estado sugiriendo ya. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Los sueños están para cumplirse, empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes, actúa. Banco Internacional, queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Atención amantes de las joyas y el brillo. Isabela y Rocío, creadoras de Bin Bella, te invitan a descubrir su colección de joyas elaboradas a mano. Encuéntralas en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDESCAN con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y avanza el proceso judicial en el cual se intenta buscar la responsabilidad intelectual del asesinato del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Hoy se ha vinculado a los 4 que ha solicitado Fiscalía, no obstante, no para todos hay prisión preventiva. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora Tamia y Amanda Villavicencio, quienes se encuentran pues aquí en nuestros estudios. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en FM Mundo. Amanda, ¿cómo ven ustedes este proceso, el avance del proceso, lo que hemos visto el día de hoy, la decisión de la jueza de dictar prisión preventiva únicamente para 2 de los implicados, justamente para Aliaga y para Salcedo? Sin embargo, no lo hizo para Serrano y para Jordán. Bueno, creo que es una primera victoria el hecho de que ya se hayan formulado cargos. Que hayan procesado. Exacto. Significa que hay un primer paso, ¿no? Hay que entender que
este proceso es recién el inicio. Entonces, ahora empieza la instrucción fiscal, que es decir, empiezan 90 días, que por ley existen, para que Fiscalía pueda probar justamente todos los elementos de convicción que puedan tener en contra de estas personas. Entonces, lo veo bien. Ya hay 4 personas que están siendo procesadas. Otra gran victoria es que la jueza nos ha dado medidas de protección a mi hermana, a mí y a nuestra familia, que se ha visto brutalmente golpeada por el acoso, la intimidación y el hostigamiento por parte principalmente de Javier Jordán y sus operadores mediáticos. ¿Qué tipo de amenazas han recibido, Amanda? Bueno, no sé si no ha visto en las redes, pero el señor que es ya está siendo procesado por el homicidio de mi padre, de nuestro padre, se atrevió, por un magnicidio, se atrevió a divulgar información personal de nosotras desde hace algún tiempo, sin ningún fundamento, pero además exhibiendo a su manada de seguidores, que además vemos que es gente sumamente violenta, gente sumamente sin ética, sin ninguna clase de respeto por la vida humana. Nuestra dirección, la casa de mi abuela, la casa de mi madre, nombres de mi hijo que es menor de edad, su número de cédula, cosas que ya rebasan los límites. Ellos están desesperados y lo que encontraron fue intentar amedrentarnos y silenciarnos de esa manera. Pero lo que ellos no han entendido, y como lo dice justamente uno de los chats del caso Metástasis, Jordán dice en los chats, acabamos con Villavicencio y se acaban nuestros problemas. Ellos no entendieron que matando al mensajero no se acaba el mensaje. Aquí están sus 2 hijas para llevar esto hasta el último de las consecuencias. Y ahora esto creo que es importante porque de lo que hemos visto en las declaraciones de Javier Jordán, y la pregunta en este caso es para Tamia, de alguna forma esta reacción virulenta que se ha visto de Jordán, destapando supuestos casos de corrupción, destapando ciertas redes de corrupción del sector hospitalario, de alguna u otra forma confirma también que en efecto era parte de estas redes, parte de esta trama de corrupción que lamentablemente operó con mucha más fuerza durante la pandemia, pero que no era reciente tampoco. Es decir, ¿esto los ha revelado a ellos? También. Bueno, pues yo creo que Fernando Villavicencio reveló muy claramente las implicaciones de Javier Jordán. Y claro, es interesante verlo a él nombrar todo, también en una gran parte de las investigaciones de causa, Fernando, ¿no?, Villavicencio, sin nombrarse él mismo. Eso es muy interesante. Y bueno, para mí era muy es chistoso, casi irónico, que el abogado de Jordán cuestionaba los testimonios, que los testimonios de privados de la libertad puedan darnos pistas, ¿no? Pero es interesante que cuando es Javier Jordán, un procesado, un prófugo de la justicia, entonces a él sí vamos a escuchar sus narrativas. Eso para mí es terrible, además que se le haya dado esa visibilidad a Jordán. Y la verdad es que todo eso se dio a raíz de que llevaron a Daniel Salcedo a la Comisión de Fiscalización. Eso abrió una gran puerta a que Javier Jordán pueda empezar como un investigador a denunciar todo, pero sin incluirse a él. Además, otra cosa que es chistosa es que hasta Rafael Correa salió citando a la fuente Periodismo de Investigación, las investigaciones de nuestro padre del caso de la corrupción hospitalaria, diciendo, bueno, Fernando Villavicencio era un delincuente, pero en esto sí tenía razón, solo en esto. Entonces eso es lo que hacen, ¿no? Tratan de tergiversar sus narrativas. Pero bueno, pienso que no es tan importante darle importancia a qué es lo que ellos están diciendo, porque de alguna forma es validar también la intimidación a las víctimas, ¿no? ¿Y qué poder tiene, qué fuerza tiene el hecho de que el FBI se haya integrado ya también como parte de las investigaciones? Lo supimos en su momento, hoy se conoce ya como uno de los datos, una de las informaciones que han logrado recabar, y es nuevamente un testimonio. ¿Qué fuerza tiene esto, este involucramiento ya de investigaciones desde otros países, cuando sabemos que en nuestro país nos quedan algunas dudas? Bueno, como tú decías, el tema de la participación del FBI, eso estaba desde el principio. Y claro, recuerda que antes del 5 de octubre, que fue cuando asesinaron a los sicarios del 2023, me estoy refiriendo, el FBI ya había hablado con los sicarios.
Entonces ellos han venido trabajando. Ahora, también ha sido muy hermético. Ha sido muy hermético todo. De hecho, recién se conoce hoy día parte de eso, de esas declaraciones. Creo que habían partes que ya se habían ido revelando poco a poco, pero no había habido algo no oficial. Como fuente del FBI, exactamente. Sin embargo, creo yo que, o sea, a mí sí me sorprende que hay supuestamente esta investigación en Nueva York. Esta es una investigación que nosotras desconocemos, hemos pedido información y no nos han sabido responder. Cuando yo pregunté a Fiscalía, ellos dijeron no saber esto. Al único que le he escuchado decir algo de eso, pero que tampoco es oficial ni dice nada, es Azurita, pero no tenemos información. El hecho de que Richard Díaz con un mail haya dicho que hay... Creo que significa que entonces también nos tienen que contar a nosotras qué es lo que hay en esa investigación. Me parece que eso es importante, interesante. Nosotras nos merecemos ser parte de esa investigación también, conocer qué es lo que hay ahí. Ustedes han solicitado esa información. Mira, hoy nos enteramos oficialmente que sí existe la investigación. Entonces hay que empezar a involucrarse en ese proceso. Pero entiendo que ni siquiera Fiscalía sabía de ese proceso. Eso es lo que dijo hoy la fiscal Ana Hidalgo. Justamente iba a preguntar acerca de cómo está preparada la Fiscalía. Amanda, ¿están bien fundamentados, por ejemplo, los argumentos que se están dando? En el tema de prisión preventiva incluso hubo ciertos cuestionamientos que hizo la jueza ante la fiscal Hidalgo. Sí, yo creo que falta, ¿no? En general creo que el sistema de justicia ecuatoriano está resquebrajado, lleno de personajes oscuros. Y también creo que un temor a los grandes personajes que nos estamos enfrentando, ¿no? Creo que hace falta rigurosidad y contundencia. Pero entendamos también que este primer momento no es de probar, ¿sí? Sino de formulación de cargos. Ahora empieza un proceso. Nosotras lo hemos dicho, Fiscalía tuvo 2 años para prepararse para este momento. A mí me faltó. A mí me faltó que eso que les estoy diciendo, contundencia. Porque estamos hablando de 4 personajes que no son 4 cualquieras. ¿Sí? Estamos hablando de personas que tienen influencia en la política, influencia en las elecciones, influencia en absolutamente todo lo que se mueve en el país. Entonces no podemos ir con 4 cosas así colgadas, ¿no? Y además personajes que están, algunos de ellos vinculados a uno de los partidos más importantes que tenemos en Ecuador, ¿no? Sí, tristemente de los más importantes, pero creo yo que además es interesante que ellos ya tienen otras investigaciones previas. Entonces, creo que hay que ser más fino para poder llegar con contundencia a que no haya escapatoria de que tengan prisión preventiva. Y en el centro de esta investigación está Javier Jordán, este personaje, por decirlo menos, bastante oscuro, que se ha movido entre, ya lo vimos en el caso Metástasis, ya lo hemos visto en otros casos, lamentablemente siempre salpicado por estos casos de corrupción. Pero, ¿a qué creen ustedes que se deba que Javier Jordán continúa con esta tranquilidad aparentemente, dando declaraciones con su abogado, libre por Estados Unidos, sin ningún tipo de problema, movilizándose, porque choca un poco esta idea de verlo así tan suelto de huesos, hablando de todo el mundo, insultando periodistas, después de todo lo que hemos visto, y que siga así? Yo pienso que no está tan tranquilo. Pienso que su actuar es errático. Sí, pienso que sí. Hoy lo vimos, pero desencajado, ¿sí? Entonces, me han recomendado también por temas de seguridad que no entre mucho en la polémica con el tema de Jordán por todos los ataques que hemos recibido, pero yo pienso que están asustados. Y creo que eso es lo que los ha volcado al cruel ataque que han tenido contra nosotros, a exhibir incluso a un menor de edad, a exhibirnos de formas terribles, como te digo, los que menos, que son sus seguidores, los que menos dicen, claro, ya vamos a ir a buscarle, ¿dónde está? Ya, pásate la foto del carro para encontrarle a esta, y me pueden decir el insulto que quieran.
Y aún así, un montón de otras cosas que dañan mi honra, dañan mi vida cotidiana, me impiden acceder a un empleo, me tienen en un proceso, además de revictimización, de indefensión. Pues yo creo que eso no es gratuito. Yo no soy un delincuente, yo no soy la persona investigada, yo soy una víctima. Y si el procesado está atacando a las víctimas, es porque está asustado. Ahora, eso... tengo un cuestionamiento acerca de eso. Si es así, Amanda, si él está asustado, eso no implicaría también un riesgo procesal, porque él podría entonces, si tiene miedo de algo, podría escapar. Simplemente pues desaparecer. Sí, por eso la verdad es que la decisión de la jueza nos parece equivocada, sí. Hay que recordar, y además de ella citó el caso de Lenín Moreno, de que a él le dieron que estas medidas de presentación en una embajada. Pero estamos hablando de una persona que además se le dio eso porque tenía, además una condición de movilidad específica. Ajá. Y además el delito de Lenín Moreno, además cabe recalcar que fue investigado por Fernando Villavicencio, no es un magnicidio, no es el asesinato de un periodista valiente y de un candidato a la presidencia. Entonces, por ese lado también queremos de todas las formas posibles apoyar al pedido de apelación de Fiscalía, que lo tiene que presentar por escrito, y también nosotras nos comprometemos a ser parte procesal, porque ahora ya viene la parte donde sí podemos insistir, nosotras también podemos pedir diligencias, claro, y estar pendientes de que se cumpla el debido proceso. En esta parte anterior no podíamos, solo estábamos como víctimas expectantes de las cosas que estaban pasando, pero ahora sí, además estamos muy comprometidas y tenemos un gran abogado que nos está apoyando, un abogado valiente. Entonces sí es importante decir que también, ¿no? Con Serrano, además, él está en la cárcel. Entonces, nada de eso parece que le importó a la jueza. Y no ha sido por un tema de tránsito. No, y no hay claridad en eso. Algo también importante que quiero decir es que la jueza incluso le increpó a la fiscal y le dijo, la fiscalía no puede ser un brazo político del gobierno de turno. Pero la misma jueza varias veces intervino poniendo una narrativa en contra de este gobierno. Mensajes políticos. ¿Sí? De una forma política. Entonces, la misma jueza se contradijo y le pidió a la fiscal que se mantenga objetiva. Sí. Incluso le dijo que si no podía mantenerse objetiva, que se retire del caso. Ajá, y hay otra parte importante que quiero resaltar, porque a mí me hizo sentir muy mal que la jueza mismo dijo, yo no sé si Fernando Villavicencio estaba acreditado como periodista. ¿Y por qué dijo esto? Bueno, aquí además tengo la credencial de mi papi, de periodista, por si la jueza lo quiere ver, y que todo el país sepa que sí era un periodista. Además, uno muy valiente. Es que el abogado de Javier Jordán se refirió a ciertos miembros de la prensa como sicarios de tinta, a lo que nuestro abogado pidió que por favor no se refiera de esa forma, porque las hijas y el propio... la víctima era un periodista. A lo que la jueza supo decir, es un recurso poético, ¿no? ¿Cómo va a ser un recurso poético? Además, cuando estamos hablando de un magnicidio, que la palabra sicario sea asociado al ejercicio periodístico, ¿no? Además, nosotras entendemos a qué se refieren. Entonces, son esas narrativas súper correístas, ¿no? Que recordemos quiénes nos llamaban a los periodistas sicarios de tinta. Sí, nos llamaron durante mucho tiempo así. Ahora, sí queda cierta preocupación porque, bueno, hemos ya sabido que dentro de ese proceso estamos hablando de Jordán de Aleaga, estamos hablando de José Serrano, Daniel Salcedo, todos de triste recordación, pero ¿este es un monstruo solo de 4 cabezas? Creo que lo he venido diciendo desde el principio, desde el día 1. Creo que una de las primeras entrevistas que dimos fue aquí, y aquí sentaditas, con el corazón destruido, dijimos, aquí hay un complot. Aquí hay una estructura. Porque era la primera pregunta que nos saltaba el momento que ocurrió. De hecho, en esta misma, en este mismo set, el día que ocurrió, todos nos preguntamos quién, de dónde, cómo pudo haber sido. Claro. Y claro, la respuesta era en principio bastante ligera quizá, pero se abrió tantos frentes que podía ser cualquiera. Exactamente, y yo lo he dicho, ¿no? ¿Para quién fuiste la piedra en el camino, gran guerrero? Fue la piedra en el camino de todos esos mafiosos, de todos.
Hay más y ahí está el involucrados. tema de los puertos. Por favor, está el tema de los ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de muertes? Semanas antes de eso, inclusive lo habíamos tenido acá y nos refería sobre una denuncia en la que se vinculaba candidatos a alcaldes para vinculados al narcotráfico, vinculados al lavado de activos. Una de ellas falleció tiempo después, y muchos de ellos en casos aislados han ido saliendo de a poco, entonces no era un solo frente. Yo coincido contigo en eso. Sin embargo, no hay que olvidar que el libreto quedó escrito en el caso Metástasis. Y eso es importante también. Yo creo que es loco hablar de tantos frentes porque parece que se diluye la idea, ¿no? Pero no es así. Y eso es lo que hay que evitar. Exacto. Hay que evitar que se diluya, pero hay que entenderlo del otro lado, ¿sí? La mafia es una sola. Es decir, hay grupos criminales involucrados, pero de la mano de... Pero la estructura mafiosa que quiere mantener al país de rodillas. Y todos en algún momento se conectan, ¿no? Claro, pero ¿a quiénes les conviene que no haya institucionalidad? ¿A quiénes les conviene que la justicia esté tomada? ¿A quiénes les conviene que no haya voces valientes que llamen a los criminales por su nombre? ¿A quiénes les conviene que estén los más mafiosos en las papeletas de votación? A los únicos que no nos conviene es a la gente valiente. Y claro, entonces ahí el enemigo es uno, las mafias. Y claro, yo el año anterior, parte del libro incluso que lanzamos, está este especial y uno de los capítulos es las 3 esferas del poder narcopolítico que sacudió Fernando Villavicencio. Y creo que ese es uno de los temas más chéveres que hemos hecho porque exhibe todas las mafias que estaban vinculadas y cómo el Fernando investigó todos los casos, todos los temas de soborno de la RC, todo lo que pasaba con el caso Encuentro, el caso Pampa, León de Troya, tema de puertos. O sea, el Fernando no es que tenía como selectivamente enemigos. Lastimosamente, Fernando con su valentía y su forma de ser así, ¿no? Tan libre y también tan tenaz, como no se medía, ¿no? No se arriesgado. medía. Arriesgado, temerario, pero es esa valentía la que hoy nos hace falta, ¿no? De poder llamar a cada uno de los criminales por su nombre, porque es la única forma de evitar que estos crímenes vuelvan a repetirse en esta democracia. ¿Hasta dónde llega esa planificación sobre el crimen de su padre? Me daba risa esa frase que decían hoy como hasta el Señor de los cielos. ¿Cómo era? ¿No era el Señor de los cielos? ¿Sí? No, era el de arriba. El de arriba, el de arriba. Decíamos el Señor de los cielos. Cuando se refieren al de arriba y estamos hablando de una estructura vertical, jerárquica, piramidal, ahí vamos a ver. Ustedes mismos van a ver. Yo no soy la persona que va a decir quién es, porque no me compete a mí la investigación. Tienen que haber indicios probatorios. Cuando haya elementos que prueben eso, entonces yo mismo... Que no sean exclusivamente los testimonios. Por supuesto. O sea, no es suficiente. Hoy fue interesante una cosa que dijo la jueza, como un dato histórico, que en un momento a las prostitutas no se les permitía declarar en un juicio porque no eran personas... pruebas para dar un testimonio y que la justicia ha ido cambiando. Entonces, claro, sí se puede receptar el testimonio de un privado de la libertad como parte de un proceso, porque él está confesando que es parte de ese proceso y cuáles son sus compinches. Testimonios pruebas. Entonces, exacto, necesitamos que Fiscalía sea contundente con las pruebas, porque no se pueden escapar estos delincuentes. Tiene que haber justicia y no repetición en este caso. ¿Usted considera que van a haber indicios claros para vincular a Jordán en esto? Ojalá. Los pediremos. Estaremos ahí exigiéndolos. Y si no es, y nacionalmente, internacionalmente, hay que ir hasta el último de las consecuencias. O sea, este es el momento para el que nos hemos preparado. Y este es el camino correcto que está haciendo Fiscalía hoy por hoy. Y me refiero nuevamente a esta colaboración que ha hecho el FBI, porque esto de alguna forma refuerza la investigación en función también del descrédito que ha tenido la justicia en Ecuador. Mira, yo creo que ahora es el momento de exigir que cada cosa que se diga tenga su forma de ser comprobada. Esto del FBI, tampoco tengo pruebas de nada de eso, ¿sí? Entonces necesitamos que haya pruebas, que sean contundentes, que sean rigurosos, céleres y sobre todo valientes. Una vez más, a la jueza, a los jueces, a todos al tribunal, a todo lo que va a estar implicado. Este es un momento histórico. Este es un momento histórico que divide la vida democrática del Ecuador. Y esta es la oportunidad que tiene cada una de esas personas de pasar a los libros de la historia como unos meros cobardes cómplices de las mafias, o realmente darle ese baño de verdad a
a este país. Y que algún día los hijos de esos jueces, los hijos de esas juezas, puedan sentir por lo menos la mitad del orgullo que siento yo de ser hija de mi padre. ¿Confían en la justicia ecuatoriana? ¿También? Yo creo que nos hemos dado cuenta cómo ha sido infiltrada por el crimen organizado. También nuestro padre estaba en manos de la policía y le fallaron. Hay muchas responsabilidades que no están siendo mencionadas. No sabemos, ¿no? Y eso es necesario ir formulando más cargos, y en eso pienso que vamos a meter mucha presión de quienes les hacían los seguimientos a través del EQ911. También pudimos ver que ¿qué pasó ese día? Bueno, que además el EQ911, que casi nunca sirve, pero sí sirve para decir dónde está un periodista valiente y qué está haciendo y dónde está. También es importante decir que hay más de una decena de nombres de policías investigados por hacer rastreos a Fernando Villavicencio. Entonces estamos hablando de que la seguridad, la justicia, el Estado en general ha sido infiltrado, está enfermo, contaminado, de crimen organizado. Eso es algo que es muy difícil garantizar justicia así. ¿Por qué? Porque el invisible, alias el invisible, dio la orden desde la cárcel. Tenían una conexión de fibra óptica. Claro, cosas que faltan en los barrios más pobres de este país, donde los niños son asesinados. Pero que están en las cárceles. Pero que están en las cárceles. Cárceles que no logran ser controladas hasta el día de hoy. Claro, y también, ¿no? Está, por ejemplo, el Chino Honda, alias Maduro, y otros delincuentes que todavía no han sido llamados. Entonces nosotras nos comprometemos, además, a través del periodismo, a levantar la voz, a hacerle saber a la ciudadanía estas cosas y que no quede en la impunidad, que podamos llamar a los asesinos por su nombre, pero eso es apenas un paso tan pequeño para empezar la justicia, porque ¿qué pasa si ya van todos a la cárcel? Todos los del EQ911 van a la cárcel también, porque digamos que el CNE también tiene unas responsabilidades. Nunca le dieron un carro apropiado a Fernando Villavicencio. No tenía la seguridad, ahí el Estado también cometió un error. Ya, están todos en la cárcel. Pero ¿qué pasa si en la cárcel comen bien, están protegidos? Desde ahí pueden seguir y tomar venganza además. Tomar venganza contra quienes hemos hablado y levantado la voz. Entonces es importante empezar la justicia también por ahí, limpiando las filas. Yo también le hago un llamado al Ejecutivo a que deje de abrazar y de absorber a este partido político que tiene vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, que es la Revolución Ciudadana. ¿Cómo vamos a recibir justicia si es que no limpiamos las filas? ¿Cómo podemos soñar con un mejor país si es que nunca vamos a poder recibir justicia, si van a la cárcel y van a estar protegidos y van a seguir desde ahí amenazando la vida de las personas? Necesitamos empezar por ahí, darle una justicia real a la gente, preocuparnos por los niños. Ese es el sueño de nuestro padre, ¿no? Él decía, quiero llevar libros donde a los niños les están dando armas. Entonces esa también es nuestra misión a través de la Fundación Fernando Vive. A través de esa fundación estamos levantando proyectos de educación a través del arte, la música, el jiu-jitsu, que es algo que nos encanta y que lastimosamente hemos tenido que parar de hacer, porque esa era nuestra misión y nuestro padre nos apoyaba. Y yo siempre lo digo, si alguien le preguntara a él, él no quisiera que estemos aquí. Él quisiera que estemos dando clases y haciendo nuestro servicio al país. Amanda, una de las probabilidades, se ha dicho, es que pueda en poco llegar al país José Serrano, como por parte de un proceso de deportación. No sabemos en qué condiciones, en qué situación incluso pueda llegar al país. ¿Qué le dirías teniéndolo de frente? Quiero mucho tenerlos de frente, verás. Justo el otro día conversaba con un experto en derecho que me hablaba sobre la justicia restaurativa. Y yo decía, qué chévere, es un concepto interesante y como de alguna forma, ¿cómo restauras este corazón, no? Es imposible, no me vas a devolver a mi papá, no, bla, 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 lo que hemos dicho. Pero a mí me gustaría saber por qué. Y sentarme frente a frente y decirle, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo creo que este país está enfermo de odio. Y Fernando era una gran esperanza. Era una luz, un niño del campo, que nació en las faldas de una montaña hermosa que es el Monte Cisarán, en Sevilla, en Alausí. Este niño que pastaba a sus borregos, que llevaba a su toro, que trillaba el trigo, que hacía el pan, soñó con un país para que otros niños no tengan que pasar las cosas que él pasó. Y a este niño
con una voz valiente, con un talento increíble para la palabra, con un amor hermoso por el verbo. Unos seres oscuros que no solo están implicados en este caso, que tienen cola, pero larga. Solo para referirme a Serrano, él fue llamado por la Asamblea en un intento de show que luego no pasó nada, a declarar por el ocultamiento estadístico de las muertes indeterminadas y las desapariciones. No estamos hablando de cualquiera. ¿Quién ordenó el asesinato del general Gabela? ¿Dónde está David Romo? Son preguntas que tiene que responder alguien. Y entonces yo no entiendo cuán podrido tienes que estar por dentro para encabezar un movimiento, llamarlo movimiento político, y dedicarte a delinquir. Y lo que decía mi padre, a ver en los ojos de un niño, un sicario, son dementes. O sea, te juro que esas ideas solo pueden caber en estructuras muy podridas. Y me gustaría saber qué le pasó. ¿Por qué es así? Sí me gustaría saber. Pienso que en el fondo son criaturas no amadas. Y por eso son capaces de eso. Fernando era un artista. Fernando era un poeta. Fernando era un gran padre. Un gran padre. No pudieron probar en vida absolutamente ninguna de las acusaciones que le hicieron. Y ahora quieren venir a desquitarse con sus hijas. Huérfanas, en serio. Tan dementes. Gracias a Tamia y Amanda Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio. Ahora que ha avanzado ya el proceso judicial en esta investigación para determinar los autores intelectuales, hay 4 vinculados al caso. Creo que es de alguna forma lo que todos reclamamos, que se conozca la verdad, que se haga justicia. María del Carmen. Así es, y por estas voces valientes, Amanda y Tamia, pues siempre estaremos aquí para ustedes, para escuchar lo que tienen que decir. Gracias nuevamente a las dos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo.
Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2025 presentada por el Ejecutivo. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Recibimos en los estudios de FM Mundo al ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre esta proforma presupuestaria 2025. Algunas observaciones se han presentado principalmente en ciertos sectores donde se ha incrementado también la proforma, los recursos, pero el nivel de ejecución dice lo contrario en cuanto a las cuentas de este año. Pero vamos a intentar desglosar lo que más se pueda. Asambleísta, bienvenido. Muchas gracias. A ver si nos acercamos un poquito al micrófono. Ahí estamos bastante mejor. Ustedes desde el Partido Social Cristiano también han presentado algunas observaciones. Parece, sin embargo, que la proforma pasará sin más a ser aprobada. Pero, ¿cuáles son las observaciones que ustedes tienen? Gracias primero, don Fausto, a su noticiero por permitirnos aquí conversar un poco. Ojalá mañana podamos también intervenir en el tratamiento de la proforma, que, como bien dice la ley, en un solo debate tendrá que aprobarse u observarse. De acuerdo a la ley, nosotros no tenemos facultades para no aprobar la proforma. Lo que podemos hacer es algunas observaciones y el presidente pues puede acogerlas o no, que ese es un trámite un poco más complicado. En tal caso, lo que sí pienso es que tendrían los votos el oficialismo para aprobar la proforma presupuestaria, pero lo que sí estamos claros en que hay algunas imprecisiones. Por ejemplo, ¿cuáles? Primero, no se sincera los ingresos. Es decir, una proforma tiene que tener dos elementos fundamentales. El sustento de los ingresos, ¿no? Tanto los ingresos permanentes como los no permanentes, y desde luego, en base a esos ingresos y los ingresos de financiamiento, para luego después de aquello poder tener o tomar el control de las acciones que permitan el poder hacer los egresos correspondientes. Entonces los ingresos no están absolutamente claros. Lamentablemente hemos, a lo largo de los últimos años, aprobado una proforma de ingresos que es real. Es decir, los ingresos permanentes, tanto los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, los ingresos petroleros, los no petroleros, siempre han sido, digamos, simplemente algo efímero, han estado plasmados en un papel, pero realmente al cerrar el año nos hemos dado cuenta de que no han sido los ingresos correspondientes. Y vamos al caso, por ejemplo, de los ingresos petroleros, ¿no? Se habla sobre la base de un costo del barril de petróleo de 61, 62, 63 dólares aproximadamente, y en eso no hay problema, porque eso es un cálculo respecto a los últimos valores del precio del petróleo que se ha tenido en los últimos meses del año. El problema es la cantidad de la producción petrolera. Hace un par de meses el acumulado era de más o menos 385,000 barriles diarios de petróleo, y cuando deberíamos nosotros estar en capacidad de poder producir cerca de 500,000 barriles diarios. Y en la proforma actual se pone alrededor de cerca de 500,000 barriles diarios. Y eso llama la atención porque es lo que usted menciona y lo que muchos han cuestionado, es la falta de sinceramiento de las cuentas en la proforma. Por un lado, los ingresos, usted mencionaba el tema petrolero, en cerca de 2 años no hemos podido llegar ni de lejos a la barrera de los 500,000, todo lo contrario, la producción ha bajado. Y este año hemos tenido ya por los problemas naturales, evidentemente, pero llegamos incluso a 19,000 barriles, lo cual era realmente preocupante, ha sido realmente preocupante. No hemos resuelto la situación petrolera, no hemos resuelto tampoco la situación de la refinería, y hablamos de ingresos petroleros. No, y lo más grave de todo es que todavía seguimos teniendo una dependencia de la importación de los derivados del petróleo.
Yo creo que en producción petrolera nosotros podríamos alcanzar unos 12.000, 13.000 millones de dólares, que es parte del Producto Interno Bruto. No estoy hablando de lo que recibe el presupuesto general del Estado, porque el presupuesto general del Estado, de toda la venta petrolera, de toda la actividad petrolera, solo recibimos 1.900 millones de dólares. Pero los ingresos brutos por el petróleo son arriba de los 12.000 millones de dólares. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué, en teoría, recibimos tan poco si cuando nosotros vemos el costo de producción del petróleo es no menos del 30-40% de a lo que se vende el petróleo normalmente? Entonces hay un desbalance. ¿Por qué recibimos tan poco? ¿Por qué producimos tan poco? El problema es que lamentablemente pues hay en la balanza comercial del tema petrolero, lamentablemente todavía seguimos importando petróleo, y de los 12.000, 13.000 millones de dólares de ingresos que tenemos brutos, la mitad de eso se va en importar combustibles, en importar derivados del petróleo. ¿Para qué? Para poder cubrir el consumo local, porque el consumo local de pronto serán unos 250.000 barriles diarios de derivados del petróleo que se consumen en el Ecuador, pero nosotros producimos 150. Entonces, hasta que no busquemos una alternativa, como veo con buenos ojos, que hace algunos meses atrás se hablaba por parte del gobierno de motivar la inversión privada para que vengan y se instalen aquí personas que construyan nuevas refinerías a su riesgo, a su costo, y con eso en el momento dado podríamos ir equilibrando, y no solamente equilibrando, sino luego aumentando los ingresos petroleros que podrían permitir ejercer algunas otras actividades que el Estado ecuatoriano tiene que, como servicio, prestar, como los temas de salud, los temas de educación. Y esa es una de las inconsistencias. Ahora vamos a lo que usted menciona en este momento, precisamente al tema de salud. Se ha incrementado el presupuesto para salud, no obstante, el nivel de ejecución a mes de agosto de este 2025 era bastante bajo, y eso genera cierta preocupación, al menos ciertas inconsistencias en cuanto necesitamos más plata para salud, pero no podemos ejecutar ni lo poco que tenemos, y prácticamente se duplica. Está más que claro lo que ocurrió, la realidad sanitaria en el Ecuador en los últimos meses. Sigue ocurriendo. ¿No? El presupuesto del año 2024 para el tema de salud era 4.400 millones de dólares, pero solo se ejecutaron 2.700 millones de dólares. La diferencia entre eso es lo que no se ejecutó del presupuesto. Entonces, alguien podría decir, bueno, ineficiencia de los gerentes, ineficiencia de los directores zonales que no compraron, porque ahora lo estamos viviendo. No hay medicamentos, no hay mantenimiento en los hospitales. No hace falta ser analista económico para eso. Es decir, simplemente no se ejecutó el presupuesto. Afuera los hospitales. Hay dos razones para que no se ejecute el presupuesto. Ineptitud de los que están al frente del sistema sanitario del Ecuador, es decir, los gerentes de los hospitales, los dirigentes, los directores zonales, los directores distritales, y otra es que realmente no haya habido el recurso necesario. Y si analizamos, solo en el papel. Y si analizamos los saldos en caja del presupuesto general del Estado, estamos hablando de 1.300 millones de dólares que en teoría deberían haber sobrado de caja de un año al otro. Es decir, eso más o menos está en la cuenta de financiamiento, y eso te permite, en este caso es lo que te sobró el año anterior para ejecutar el próximo año. Pero ahí no está todo el recurso que debió, o sea, digamos que todo el recurso que no se ejecutó en el presupuesto general del Estado solo fue el recurso de salud. No es así. Y cuando nos damos cuenta y analizamos, educación es lo mismo, en seguridad es lo mismo. Entonces está ocurriendo algo que no estamos siendo sinceros. Yo pienso que aquí no hay que mentirle a la ciudadanía. Si los recursos son escasos y no alcanza los ingresos permanentes, los no permanentes, los de financiamiento, para poder cubrir la proforma, entonces tenemos que buscar alternativas para reducir los gastos, pues. Pero reducir los gastos no es dejar de poner medicina en los hospitales. Entonces cerca de 1.400 millones de dólares se dejaron ejecutar en medicina. Pero para mi concepto, de acuerdo a mi análisis, y no hay que ser un iluminado para aquello, es porque no hubo el recurso. Pues. Si no hubo el recurso, ¿cómo puede ser que en la actual proforma presupuestaria, de los cerca de 10.000 millones de dólares que se destinan para el gasto corriente, es decir, para el pago de sueldos y salarios, ahora se aumentan 400 millones de dólares más? O sea, no entiendo. Hace poco escuchábamos... Claro, porque hablamos de las desvinculaciones, más de 5.000 funcionarios desvinculados. Que nos íbamos a ahorrar unos cuantos millones de dólares. Pero en la proforma siguiente subimos... En la proforma presupuestaria estamos poniendo 400 millones de dólares más para el pago de sueldos y salarios. Entonces, eso tiene que ser sincerado, eso tiene que ser mejor explicado. No hay otra forma y otro tema importante que debe saber la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros, el promedio del gasto corriente, o sea, el pago en sueldos y salarios, que alguno podrá criticarme y decir, no, pero ese es el tema relacionado a pagos de médicos, pago de policías, pago de gente que trabaja en la administración pública brindando un servicio. Sí, pero hay muchos pipanes ahí. Y ahora veamos la realidad, pues.
los países más desarrollados del mundo, de Latinoamérica, entre ellos México, entre ellos Chile, entre ellos Costa Rica, estos países tienen el gasto de ellos en personal con relación al Producto Interno Bruto está entre el 4.5% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos el 9%, pues. 9% del Producto Interno Bruto lo pagamos en sueldos y salarios, mucho más del presupuesto general del Estado. Si estamos hablando de 10 mil millones de dólares que los destinamos para pagar los sueldos, y la proforma es de 40.000, sí, pero réstale a los 40.000 los 13.000 que son por temas de financiamiento, o sea, 11.000 que es por ingresos de financiamiento y 2.000 más porque son los saldos de caja de un año a otro. Estamos hablando de que los ingresos netos del ECOR son menos de 27.000 millones de dólares. Entonces, de esos 27.000, 10.000 para sueldos, quedan 17.000 para todos los servicios que tiene que prestar, en este caso, el Ecuador. Es imposible. Entonces, yo pienso que... Estamos frente a una proforma inejecutable. No se va a poder ejecutar. El próximo año, mejor dicho, cuando ya cierre este año fiscal, el año 2025, nos vamos a dar cuenta de que no se puede ejecutar. ¿Y por qué no se va a poder ejecutar? Por algunas razones. Primero, para poder cubrir toda la proforma, usted necesita un financiamiento de 11.000 millones de dólares a estas alturas. 5.000 millones de dólares que provienen del extranjero, es decir, de préstamos internacionales, y cerca de 6.000 que se tienen que prestar aquí en el mercado local. Entonces, alguien hace poco me decía que estaba muy bien que ahora el riesgo país sea mucho menor, que ahora estemos en 700, en 600 y sigamos bajando, y eso nos convierte en atractivos al mercado internacional, y mañana los bonos se venden mejor y mañana las instituciones multilaterales. Sí, pero nos prestan, pero no salimos nunca de la deuda, pues. El servicio de la deuda en el Ecuador es cerca de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Todos los años pagamos aquello. ¿Qué significa? Que ¿cuándo vamos a poder salir nosotros de la deuda pública que tiene Ecuador? Es complicada la situación que vive el Ecuador. Yo pienso que tenemos que más bien buscar una política de austeridad. Yo pienso que si el gobierno nacional hace algunos meses atrás empezó con esto de reducir, yo no entiendo del por qué si ahora se unifican algunas carteras de Estado, si antes había más ministerios y ahora se redujeron, ¿por qué la proforma para el gasto de sueldos y salarios sigue siendo alto? Algo está pasando, algo tiene que sincerarse. ¿No será que simplemente la unificación sirve para poder centralizar las cosas, pero luego sigues teniendo tú la misma cantidad de personal, independientemente de que salen unos y entran otros? Exacto. La burocracia sigue creciendo en 400 millones de dólares. Entonces es algo que nosotros no lo entendemos, y nosotros como Partido Social Cristiano es una de las cosas que siempre hemos impulsado, que siempre hemos criticado, no solamente ahora, lo hemos hecho siempre. Siempre que nosotros hemos tenido la oportunidad de observar una proforma presupuestaria, hemos dicho, por favor, busquemos la forma de adelgazar el Estado. No puede ser que tengamos tantos servicios, más allá de que todo el mundo merece tener la oportunidad para trabajar. Sí, pero el Estado no es el indicado para poder generar como tal, dentro de su misma estructura orgánica, el trabajo que necesita la gente. Nosotros vivimos en un Estado dolarizado, que a diferencia de otros países tenemos la ventaja de que aquí, es decir, no cae el problema de la devaluación de la moneda, como sí lo tenemos, por ejemplo, en Perú, lo tenemos en Colombia. Pero pese a que hay devaluación de moneda en los países hermanos, sin embargo, la inversión extranjera cae más en Colombia, cae más en Perú. ¿Por qué ocurre esto? Porque lamentablemente nosotros no somos competitivos. Nosotros, mire usted, en la balanza internacional, en la balanza comercial, usted, si no tenemos la generación de dólares nosotros por la maquinita, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que buscar exportar más para que vengan divisas. Hay dos formas de exportar aquí en el Ecuador. Primero, las exportaciones no petroleras, lo que vendemos en camarón, en banano, en cualquier cosa que exportemos, y otras las exportaciones petroleras. Las exportaciones petroleras están decayendo. ¿Dónde tiene que sostenerse? ¿A dónde tiene que propender el Ecuador para el desarrollo económico? Pero no es atractivo Ecuador para la inversión petrolera, al menos de lo que se ha visto. Ni petrolera ni no petrolera. ¿Y no petrolera por qué? Porque seguimos grabando más impuestos. Mire lo que pasó en la última ley que aprobamos. Es decir, un impuesto a la repartición de las utilidades, en la reinversión de las compañías que quieren invertir nuevamente en el aumento de la capacidad instalada. Entonces, la única manera que nosotros como Partido Social Cristiano vemos es, primero, hacer un decremento de los impuestos, disminuirlos, buscar, y de esa manera nosotros vamos a ser más competitivos, porque si usted tiene menos impuestos, su precio final va a ser mucho más bajo y usted va a ser competitivo a nivel internacional. ¿Qué ocurre con eso? Su precio seguramente va a ser atractivo, y al ser atractivo usted va a poder vender, va a poder exportar, y al exportar entran dólares a la economía para poder sostenerla. Ya el modelo que estamos empleando actualmente, mire cómo nos sostenemos, cómo se sostiene el Ecuador en cuanto a dólares se refiere,
con préstamos internacionales. La única manera de que entran dólares al Ecuador para que sostengan la economía. El riesgo de este momento es que no se sinceren las cuentas y pueda haber este desfase, este desbalance, ya como hemos visto y en efecto ocurre por la ejecución, la baja ejecución presupuestaria en las distintas carteras de Estado, creo que en la mayoría, si no me equivoco. Bueno, el riesgo país, si somos sinceros, en su mayoría no se mide por el tamaño de cuánto ha aumentado la economía en el Ecuador. Poquísimo. El año pasado decreció 2 puntos del Producto Interno Bruto. Este año, en los primeros 4 o 5 meses que va del año, bueno, sí ha habido un incremento de aproximadamente 3 puntos. Se estima de que al final del año va a haber un incremento total del Producto Interno Bruto del 2.8%. Le doy un ejemplo. Pero eso es una cosa, pero no por eso se mide el riesgo país. El riesgo país se mide, gran parte de la evaluación del riesgo país es la capacidad que tiene el Estado para poder solventar el pago del servicio de la deuda. Y en eso sí estamos al día. Pero en detrimento de brindar salud, en detrimento de mejorar la educación, en detrimento de invertir en seguridad. Entonces, lo que sí estamos haciendo ahorita, puntualmente, aunque no haya medicamentos, aunque no financiemos la actividad educativa, lo que sí estamos pagando es el servicio de la deuda. Y al pagar el servicio de la deuda, desde luego, pues, las instituciones multilaterales dicen, no, tú sí pagas la deuda, entonces te bajo el riesgo país, eres menos riesgoso porque tú sí pagas. Entonces, la fórmula por ahora, si no tenemos más ingresos que los de financiamiento y obviamente los ingresos de inversión que la gente venga a invertir es a mediano plazo, la única manera es buscar una renegociación de esa deuda internacional y la deuda local sobre todo, porque del total de la deuda pública que tiene el Ecuador, que son cerca de 80.000 millones de dólares, 50.000 millones son deuda internacional, pero 30.000 es deuda local. Es decir, 30.000 millones de dólares que hay el riesgo de que a gente de aquí, también. pues. Entonces, con esa gente tú puedes sentarte un día, a ver, estamos mal. Aquí el país, en pocos años, ni siquiera vas a poder cobrar todos esos bonos. Renegociémoslo. El servicio de la deuda, como decía hace un instante, es de 6.000, 7.000 millones de dólares. Con que rebajemos el 10% del servicio de la deuda, es decir, a mejores condiciones, a más plazo, quedarían 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares más, que con eso podríamos cubrir los problemas que tenemos en los actuales momentos para la educación de salud y pasa todo por sincerar lo que ha sido presentado, ojalá, y las observaciones lleguen desde la Asamblea Nacional. La asambleísta, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado. Muchas gracias, don Fausto, estamos a la orden. El ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la proforma presupuestaria 2025, algunas de las inconformidades, más que nada inconsistencias que han sido detectadas. No obstante, parece que esto pasará directamente al Ejecutivo. Hay que ver qué ocurre con las observaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata. Y Marco Rubio, según manifestó el ministro del Interior, John Reinberg. En Notimundo a la Carta, el ministro destacó las relaciones fortalecidas entre ambos países, especialmente por la predisposición para enfrentar a organizaciones criminales. La visita del secretario es fundamental. Usted sabe que él es muy afín a la lucha contra los grupos terroristas. De acuerdo con Reinberg, existiría información que revela la participación del Cártel de los Soles y el Tren de Aragua en Ecuador a través de organizaciones criminales nacionales. Este tema, dijo, fue comunicado ayer en la reunión mantenida con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca. Sabemos que ellos están operando a través del grupo delictivo de los Lobos. Ellos están trabajando con ellos. Segundo, hemos detenido a miembros del Tren de Aragua, ¿no? Que ya han estado aquí en el país, hoy se encuentran tras las rejas en las cárceles ecuatorianas, y esa es una de las acciones que hemos visto que han querido entrar al Ecuador, pero la articulación con el grupo de los Lobos es un tema que lo tenemos en la mira. Sabíamos también que estaban haciéndolo a través de los choneros. Entonces, es un grupo que está actuando a través de los grupos delictivos que hoy tenemos aquí en el Ecuador. Otro de los temas pendientes entre Ecuador y Estados Unidos es la recepción de refugiados de países terceros. Este tema, según el ministro del Interior, no tendría una afectación en la seguridad en caso de concretarse. Al contrario, dijo, se realizaría a través de controles estrictos por parte de las autoridades ecuatorianas. Recibir ciudadanos extranjeros que los quiere deportar Estados Unidos, prestarnos como lugar para recibirlos, ¿a cambio de qué? Yo le puedo decir lo que le puedo comentar al respecto. Es un tema que no está cerrado, es un tema que, si bien escuché a la canciller y tiene mucha razón, Ecuador recibe migración todos los días. Todos los días viene gente de otros países que muchos de ellos se quedan dentro del país, sin ningún control más allá de haber pasado el servicio migratorio de Ecuador. Hoy es algo más controlado, hoy sabemos quiénes son, y aparte que tendrán que ser obviamente revisados por las fuerzas nuestras para ver que efectivamente sea gente que no tenga problemas. Nosotros estamos pidiendo ciertas cosas a Estados Unidos y ellos están en su derecho también de podernos pedir a nosotros otras cosas, y al final se verá a qué acuerdos llega. Pero como ministro del Interior, ¿no cree que eso nos afecte en temas de seguridad? Si hacemos las revisiones correctas y las personas que vienen pues efectivamente son refugiados, yo no creo que tengamos mayor incidencia en temas de seguridad. En Notimundo al Día, William Murillo, director de 1-800 Migrante, expresó las preocupaciones de la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos frente a la, según dijo, persecución implacable del gobierno de Donald Trump y ante la falta de pronunciamientos claros para la protección de los compatriotas por parte de las autoridades ecuatorianas. Hablemos de los temas que son espinosos, ¿sí?, pero que son necesarios. TPS, derechos humanos, violación a derechos, acceso al debido proceso, a los niños, a las prioridades de deportación. Porque si es que estamos pensando de que podemos dejar el tema de los migrantes debajo del tapete, porque Estados Unidos nos está ayudando con seguridad, nos está dando una que otra donación, les recordaré a las autoridades ecuatorianas que el apoyo económico, logístico, militar que ha dado Estados Unidos, si llega a 100 millones es mucho. En cambio, 6.400 millones de dólares que reciben los ecuatorianos, y el gobierno se beneficia de cientos de millones de estas remesas en impuestos. Yo creo que ya es hora de asumir esas responsabilidades en beneficio de todos los ecuatorianos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado, sea cual sea la tuya. Haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza.
Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Porque tu piel merece lo mejor. Sara te invita a descubrir los beneficios de un skincare natural y consciente. Encuentra los productos de Sacha Beauty en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. Y pagando con American Express de Banco Guayaquil, llévate el 20% de descuento en toda tu compra. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. En una ciudad donde la responsabilidad importa, un tutor con su perro está a punto de enfrentar su destino. Correa ajustada, mochila lista. ¡Atención! ¡Popó en zona pública! ¿Lo recogerá o huirá como un cobarde? ¡Lo logra! Pero esto apenas comienza. ¿Tienes todo en tu mochila? Porque un tutor responsable siempre está listo. Ser responsable hace la diferencia. Es un mensaje de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito. 3001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sacha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30. Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así es, vamos con la información internacional. Nos contactamos con Esteban Silema desde la sala de redacción con los detalles. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia dictada en su contra por un delito de corrupción cometido durante su gobierno. La novena sala penal liquidadora de la Corte de Lima basó su resolución en adquisiciones inmobiliarias hechas con el dinero transferido ilícitamente en forma de sobornos por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario Eva Fernenbuch. El exmandatario peruano se encuentra recluido en la cárcel de Barbadillo, una prisión ubicada en el este de Lima y reservada para expresidentes. Allí cumple una primera condena de 20 años de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos relacionados con los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle varios tramos
de la carretera interoceánica. También les contamos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un asesinato al ataque de Estados Unidos contra una lancha presuntamente cargada con droga ocurrido cerca de aguas venezolanas y que dejó un saldo de 11 fallecidos. El mandatario cuestionó la veracidad de la acción y criticó el uso de fuerza letal en operativos antidrogas en un endurecimiento de la política del presidente Donald Trump contra Venezuela. Y es que a propósito de este tema, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el ataque en el sur del Mar Caribe contra una lancha supuestamente perteneciente a la organización criminal El Tren de Aragua es el inicio de una campaña contra los cárteles de la droga controlados. Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, adelantó que operaciones como la concluida el pasado lunes podrían repetirse. El presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos, y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar en una semana, pero que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad, que no simplemente van a perder una carga y van puestos en libertad. Eso no va a pasar. Sin hacer referencia al ataque estadounidense contra una lancha supuestamente cargada de droga, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó ese miércoles la unidad de su país ante la que calificó como una nueva embestida de Estados Unidos. Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. No es la primera ni la última, solo otra embestida. Y Venezuela está de pie. Y les digo, Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz, en unión nacional de todo su pueblo, de todas sus fuerzas militares, de todas sus fuerzas policiales. En otras noticias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio Nacional, donde mantuvieron una reunión sobre la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado en un momento en el que Washington redobló su ofensiva contra los cárteles de la droga. En el encuentro participaron el canciller Juan Ramón de la Fuente y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de la parte mexicana. Vamos ahora a lo que acontece al otro lado del mundo, y es que Xi Jinping protagonizó un desfile militar en Beijing este miércoles, acompañado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Fue la primera vez que los tres mandatarios participaron juntos en un evento de este tipo, en el que se considera como la visión del presidente de China de un nuevo orden mundial, a medida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su guerra comercial. Y es que más de 50,000 espectadores y líderes de 26 países asistieron a este afamado desfile militar. También les contamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este miércoles que existe una posibilidad de llegar al fin de la guerra en Ucrania, pero en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, el Kremlin seguirá persiguiendo sus objetivos por medios militares. Putin puso sobre la mesa su predisposición para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, bajo la condición de que el encuentro sea en Moscú. En sus declaraciones, el líder del Kremlin también reiteró que en su país se opone a una eventual unión de Ucrania a la OTAN. Se trata de una de las razones con las que el mandatario ruso justificó la invasión que ordenó el pasado 24 de febrero del 2022, a la que siempre se ha referido como una operación militar especial. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional. Vamos ahora con más noticias en el ámbito. Richard Gómez, dirigente sindical y supervisor de la Unidad de Negocios Guayas y Los Ríos de CENEL, fue desvinculado de la empresa este miércoles en el marco de un proceso de optimización por impacto en el pasivo laboral. Esta decisión, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, responde a una serie de acusaciones que apuntan a Gómez, entre ellas un movimiento irregular en la cuenta bancaria del comité de empresa de CENEL, que pasó de $850,000 a 53 centavos.
Solo tenía la firma autorizada, por tanto se colige que quien saca el dinero de esta cuenta de ahorro de los trabajadores es el señor Richard Gómez. Yo creo que son hechos concomitantes los que han llevado a que en el caso del señor Gómez abandone el país desde hace varias semanas, tal como él lo ha dicho a la empresa CNL, entregando un certificado que se encuentra ya en la ciudad de Miami. Y a propósito de este tema, en los últimos minutos, Richard Gómez ha circulado un comunicado en el cual responde a las acusaciones de la ministra Ivonne Núñez. En este comunicado, Richard Gómez ha destacado, vamos a ver si podemos dar lectura aparte del comunicado. Él dice que se trata de una persecución en la cual, de la cual está siendo víctima, ha dicho Richard Gómez, y asegura que se trata de dineros que han sido utilizados, según el texto de este comunicado, en la compra de botas especiales para los trabajadores de CNL. La pregunta que hace la ministra, una vez que ha conocido sobre este comunicado de Richard Gómez, es si se gastaron los $800,000 en botas para los trabajadores, además que se trata de elementos que son dotados por parte de la empresa. Hay algunas respuestas que resta todavía conocer sobre por parte de Richard Gómez, quien ha sido señalado por parte de la ministra del Trabajo. Continuamos informando. Ecuador y Corea del Sur suscribieron un acuerdo estratégico de cooperación económica para ingresar de manera preferencial la oferta exportable del país en el mercado asiático. En Notimundo al Día, Julio José Prado, exministro de Producción, destacó la suscripción de este acuerdo, que tardó 10 años en concretarse, luego de que en el año 2015 el gobierno de Rafael Correa empezara las negociaciones. Y si no logramos un acuerdo con los Estados Unidos de largo plazo que nos permita un buen acceso a ese mercado, lo que irá sucediendo es que el comercio se va a ir desviando hacia el Asia, ¿no? Y el Ecuador tiene que ser muy pragmático. Entonces nosotros hoy por hoy tenemos 3 bloques en los cuales tenemos que pensar siempre: Estados Unidos, China y Europa. El Ecuador es uno de los países que más equilibrado tiene su comercio internacional en este momento. 1/3 Europa, 1/3 Estados Unidos, 1/3 la China, ¿no? Entonces, si es que no logramos preferencias arancelarias en Estados Unidos, y más bien van subiendo los aranceles como está sucediendo hoy por hoy, que estamos con el 15% de arancel, pues evidentemente el comercio se va a desviar hacia donde hay mejores preferencias arancelarias. Así que ojalá se logre bajar primero esos aranceles con Estados Unidos, que ha sido un tema de retaliación bilateral, digamos, o unilateral de Estados Unidos en este caso, y que podamos caminar en el mediano plazo hacia un TLC con Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Seguir en el camino de la apertura comercial. Más información: 16 militares fueron detenidos por presuntamente filtrar información sensible sobre operaciones de la institución que se realizaban en puntos fronterizos. Este miércoles se ejecutó una intervención en unidades militares y domicilios particulares en varias provincias del país, que derivó en la aprehensión de los implicados. De acuerdo con las autoridades, los uniformados serían parte de una estructura vinculada al delito del tráfico de hidrocarburos. Por este hecho, el ejército abrirá procesos disciplinarios internos, mientras la Fiscalía maneja una investigación penal por presunta venta y fuga de información desde una unidad militar. Esta operación, de acuerdo con Reinberg, es el resultado de una investigación desde hace ya varios meses que apunta a un presunto tráfico de combustible en la ruta Ecuador-Perú y que habría ocasionado un perjuicio millonario para el país. Una estructura completa, son 24 personas que fueron detenidas, entre esos 16 militares. Efectivamente ellos creían tener la organización perfecta, pues con los militares estaban trabajando las rutas por donde transportaban las mercaderías que ingresaban de Perú, el contrabando de Perú a Ecuador, y el combustible que salía desde Ecuador hacia Perú. Eso es un perjuicio que hemos calculado por más de $20 millones al gobierno y a los ecuatorianos, definitivamente. Así que con esta operación lo que quisimos es demostrar y que tengan claros que nadie está exento de que nosotros podamos detenerlos y llevarlos ante la justicia. Definitivamente aquí nadie se salva, Gisela. Es una operación que hicimos 19 allanamientos a nivel nacional para poder detener a todas estas personas. Es un caso que está muy bien estructurado, judicialmente hablando, justamente para que no vayamos a tener sorpresas el día de mañana que nos vayan a querer dar sustitutivas a alguien o no quieran acusar.
Y en septiembre la Fuerza Aérea Ecuatoriana implementará el nuevo refuerzo del escuadrón de drones denominado Rayo Justiciero. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, estas aeronaves no tripuladas serán utilizadas para patrullar las zonas más críticas, detectar pistas clandestinas, controlar áreas de minería ilegal e identificar rutas empleadas por el crimen organizado. Luego de un primer intento fallido, se instaló la audiencia del caso Blanqueo Fito. En la investigación por presunto lavado de activos, la Fiscalía busca y vincular a 11 personas y 4 empresas, entre ellas el padre, la esposa y el hermano del líder de los choneros. En la diligencia también fue convocado José Adolfo Macías, sin embargo, él se encuentra ahora detenido en Estados Unidos, donde enfrenta 7 cargos penales. Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE, acudió a la Fiscalía Provincial de Cotopaxi para rendir su versión ante una denuncia presentada por el presunto secuestro de 3 policías. Al llegar a las instalaciones, el líder indígena se acogió al silencio en el marco de un caso que se remonta a lo ocurrido en San Ignacio de la Tacunga, cuando, según la comunidad, los uniformados realizaban labores de seguimiento cerca de la vivienda de Issa, por lo que fueron retenidos y sometidos a un proceso de justicia indígena. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reconformó el equipo técnico para los concursos para Fiscal General del Estado y la renovación del Consejo de la Judicatura. La resolución responde a nuevas renuncias de aspirantes que integraban dichos organismos, lo que representa una nueva dilación en el proceso. En la misma sesión, el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, recordó que el próximo 15 de septiembre, 163 candidatos a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral se someterán a la fase de la prueba escrita. Los primeros 100 días del gobierno, según el docente de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Basabe, estuvieron marcados por un camino allanado para una consulta popular, mientras que se centró un discurso contra la Corte Constitucional. En entrevista para FM Mundo con Cristian del Alcázar Ponce, Basabe cuestionó que la narrativa del Ejecutivo apunte a los 9 jueces por incidir en la política de seguridad del país. Pero sin embargo, me parece que en el grueso de la población esto ha sido bien visto. Desafortunadamente. Hasta mal interpretado, creo yo, para las verdaderas funciones que tiene la Corte Constitucional. Hay bastante confusión. Absolutamente. El gobierno ha logrado desafortunadamente posicionar la idea de que es responsabilidad de la Corte Constitucional el problema de inseguridad. Cuando la Corte Constitucional no detiene a personas, no sigue juicios criminales, no es un fiscal, no es un policía, no es nada de eso. Todo eso está en el Poder Judicial. Y la Corte Constitucional no es Poder Judicial en Ecuador. Pero yo creo, insisto, y desafortunadamente para la democracia, para la estabilidad del país, que este discurso ha calado muy bien. Y el presidente ha logrado, al menos en parte, compartir sus responsabilidades en el manejo de la seguridad con la Corte Constitucional, que en mayor medida no tiene ningún rol activo en ese tema. Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fnmundo.com. Todo en un solo lugar. Visita